En el siglo XXI todos hablan de identidad, pero casi nadie parece tener claro qué cosa significa eso. Vivimos en una época en la que el yo se ha convertido en el campo de batalla más intenso de nuestra cultura. ¿Quién soy? Soy lo que siento, soy lo que pienso, soy lo que mi cuerpo dice que soy o lo que decido ser. Nunca antes habíamos tenido tanta libertad para definirnos y sin embargo nunca antes habíamos estado tan confundidos. Hoy las palabras identidad, género, autenticidad y libertad aparecen en todas partes. Aparecen en universidades, en la política, en las redes sociales, en las leyes, en las familias, incluso aparecen dentro de nosotros mismos. Pero detrás del ruido hay preguntas mucho más profundas que casi nadie quiere tocar. ¿Qué es realmente el yo? ¿Existe algo estable en nosotros o somos pura construcción social? ¿La identidad se descubre o la identidad se inventa? ¿Somos libres cuando redefinimos todo o somos libres cuando encontramos algo que nos precede? Porque aquí, queridos amigos, está la paradoja de nuestra época. Mientras más intentamos construirnos a nosotros mismos, más frágil parece volverse nuestra identidad. En este episodio vamos a meternos sin miedo en una de las conversaciones más tensas, incluso más polémicas y más urgentes de nuestro tiempo: la identidad, el género, el sentido del yo en el siglo XXI. Y para esto, pues ya lo saben, en estos capítulos especiales no estoy solo. Me acompaña mi querido amigo Bernardo Nieves, psicólogo, y juntos vamos a explorar pues esta pregunta que se presenta de dos miradas, desde la filosofía y desde la psicología. Y vamos a hacer algo que casi nadie hace hoy en día: pensar. No para ganar una discusión, no para atacar a nadie, sino más bien para ir a algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque si el sistema quiere que vivamos confundidos sobre quiénes somos, pues entonces entender el yo puede ser uno de los actos más radicales de nuestra libertad. Soy Luis Batista y esto es Escándalo, hackeando el sistema. Bienvenidos. En un mundo roto, un símbolo que arde, la cruz. No es religión, es revolución. ¿Listo para hackear el sistema y enfrentar la verdad sin filtro? Este es el escándalo que lo cambia todo. Comenzamos. Bernie, estimado Bernie, Luisi, estimado Luisi. ¿a qué edad fue el primer Terian que viste en tu vida? No, Ay, Dios, empezamos mal. no, yo lo empecé mal. Tú fuiste el que sacó un tema bastante agresivo. ¿Cuál agresivo? Pues es lo que está ahorita en polémica en el No mundo, está ¿no? polémica. Sabemos que está mal, sabemos que están dañados, sabemos que tienen una crisis tremenda, pero me encanta. Oye, pero Hay que validarlos. Su madre. no, a ver, yo no lo dije para validarlos, yo nomás lo dije como tema irónico para introducir el tema del género y las identidades y todas estas cosas, ¿no? No, bastante irónico, pero Es que, ¿qué? es tan fácil. O sea, no digo que sea tan fácil, pero es al pan, pan, al vino, vino, pero no hemos hecho. A ver, sí, no nos meteríamos, o sea, hay que meternos al tema fuerte de identidad, de género, todas estas cosas que planteamos. En ¿no? tu pregunta, tu discurso, pero Pero fíjate, el tema Terian, que es el que más controversia ha generado últimamente, yo a lo mejor me metería a retomar el capítulo anterior de las sectas. Porque, ¿qué crees? Resulta que ha habido varios TikTokers y varios influencers que han descubierto que eso nomás fue una campaña pagada por ciertas personas, a actores. Entonces le dijeron: ay, te pago 1,000 pesos y vete a... disfrázate de perro y ponte ahí a ladrar en el Zócalo o en estas cosas. ¿No? O sea, tenía que ver mucho también con manipulación. ¿pero para qué? Ese es el quid, ese es el asunto. ¿Para qué quieres que se haga tendencia una cosa de la que sabes que mucha gente va a ser leña, va a ser una carnicería? Muchos se van a posicionar a favor, muchos en contra, y ambas posiciones va a ser, o sea, una batalla campal. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Entonces ahí te podías meter a temas más conspiranoicos de las famosas cortinas de humo y demás, pero no nos vamos a meter en eso. Nos vamos a meter en el tema de identidad, de género, A ver, de identidad, género y el sentido del yo. el sentido del yo. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque
Si decimos identidad de género, ya valió, nos acotaste a algo muy pequeño. Y la identidad y el género, la identidad per se, creo que es realmente la crisis que vivimos, no es tanto de identidad de género, sino de identidad per se. Sí. Listo. Pero digamos que ya acabó. Muchas gracias. Gracias. Esto fue todo por hoy. Les agradecemos. Llegamos a la conclusión, listo, Y fue ya muy está. relevante. Pónganse a pensar, dirían todos. A ver, pero yo te dije hace rato que estaba yo como con la cabeza hecha bolas. O sea, porque es un tema bien complicado. O sea, desde la psicología. ¿Podemos quitar tu libro naranja de ahí? Desde la psicología. Ay, perdón. Es que va a ser mi biografía de hoy. No, espérame, Eric, sí lo voy a usar. Este nomás está aquí de- Es que ya leíste los libros, digo, estos de los de Duna. La película esta que salió con Timothée. No, y me Bueno, han invitado mucho a ver la película. la las película películas, está pero- bien hecha, la última, la de Villeneuve, no, pero hay una parte en el libro, o sea, en el lore del libro, que hay algo que se llama la Biblia Católica Naranja. Así se llama. Así se llama el libro, No. en serio. Bueno, queridos amigos, esto no es la Biblia, es una versión antigüita del catecismo de la Iglesia Católica. Nos vamos a poner bien mochos el día de hoy. Pues sí, porque en Bien realidad es que no hay de mochos. otra manera. La antropología filosófica y en especialmente la judio-cristiana es la que mejor aborda esto. Totalmente. Los budistas no tienen muy claro esto y no lo quieren resolver, porque para ellos mucho es válido. Sí, claro. Como su identidad es más... bueno, empieza tú primero, porque yo ya traigo ahí unos puntos. Creo que... Empezamos. ¿Eh? A ver, el tema, ya llevamos no sé cuánto, pero creo que ya digamos como que el problema está puesto. O sea, el problema es, hay una carencia y una crisis de identidad brutal que se traduce de género, de nacionalidad, de persona, etcétera, etcétera, y cada vez es peor. Y curiosamente aquí no aplica la solución de ponte a pensar, porque realmente no es la única solución, ni tampoco es la que abarca todo por los conceptos que queremos enfrentar hoy, ¿no? Mm. Que es identidad, hablábamos de género, porque sí es importante abordarlo en el tema de la sexualidad, pero también del sentido del yo o el self. Eso ya es muy psicológico. Mocos, ya empezamos duro. Sí, pero ¿sabes qué pasó? O sea, mientras yo buscaba todo esto, me di cuenta que la filosofía y la psicología ahí tienen respuestas muy similares a este tema. Que bueno, Entonces está fabuloso, porque no hay como que tanta discrepancia. lo que hay es clarificación de conceptos quizá, ¿no? Sí, pero es como, por ejemplo, el tema de sentimientos y emociones. Ah, claro. Nadie se pone de acuerdo en temas de definición, pero todo el mundo sabe para qué sirven. ¿Y sí? Sí, yo pienso que sí. O sea, teóricamente, o vamos a hablarlo en el mundo intelectual, sí. En la práctica no. No tengo En ni la idea. práctica no. Pero al menos, o sea, si tú te vas dependiendo tú como psicólogo, la escuela psicológica te van a dar una definición, otros te van a dar Pero otra. sí, no, pero el Pero en el objetivo fondo- coinciden. Filósofos, psicólogos, psiquiatras, algunos médicos, Tienen claro que tienen claro para qué sirven. ¿Igual esto? En este sentido, no tanto, pero en los puntos donde la psicología y la filosofía trata de ser lo más honesta posible, creo que Convergen. sí convergen muy bien. Bien, a ver, arráncate tú. A ver, lo que yo planeaba en porque, a ver, es un tema que es muy apasionante. Y la psicología se vuelve muy apasionante porque ha sido la que ha generado más polémica alrededor. O sea, escuelas de pensamiento psicológicas, perdón, le han dado en la madre estos conceptos. Sí. El que hemos debatido en muchas ocasiones, ¿no? El tema del existencialismo. ¿no? Jean-Paul Sartre, que a ver, ¿Cómo? Jean-Paul Sartre, deja de burlarte del francés. Culero. Pero, por ejemplo, ese existencialismo le dio en la torre, pero si te vas a Søren Kierkegaard, él lo tenía muy claro esto y no hablaba de eso. Porque él hablaba de que el existencialismo que él manejaba, a ver, no es psicológico, ese cuate es más filósofo, realmente, Søren Kierkegaard, pero es de los primeros existencialistas, y que él decía, o sea, a ver, el hecho del existencialismo es vivir la existencia, pero teniendo claras las bases. Él era cristiano, Sí. o sea, no es... Pero bueno, a ver. A ver. Ay, es que es O sea, amplísimo. pero ¿saben qué? Hasta está babeando. Ustedes Sí, están sí, sí, perdiendo. Está totalmente, babeando. totalmente. Eric Es también ya está espantado, Es ¿eh? el perro de Pavlov. Suena Toquen la campanita. Erika. Échenme un pedazo de carne. A ver, vamos a empezar. No me ayudo, ¿verdad? No. A ver, vamos a empezar. Esto es agua. Filosofía, al igual que la psicología, es agua. es No, agua. para que sepa, porque estás muy No, risueño no, y ya vas. totalmente agua. Exacto. Después, que ahorita estamos en Cuaresma, cuando grabemos en Pascua,
te traigo tequila o te traigo algo. Bueno, a ver, vamos. A ver, Vinito. filosofía, vas a encontrar muchos elementos que incluso no tienen claros estos temas. Ok. Pero hay una filosofía muy moderna, por cierto, que es el personalismo, Joya. que ya lo hablamos, que lo habíamos medio mencionado, que de alguna manera logra hacer una síntesis brutal de esto. Me dan espasmos. No ¿Te dan burles. espasmo? Sí. Hay que tomar complejo B, amigo, para que no te Peor, den me estos estoy más espasmos. vitaminado que la fregada. Vitamina ¿En D, serio? chorro, sí, pero sí me dan espasmos. Cuando estoy estresado, sobre todo. Sobre todo estresado. Sí. Pero tú ponte serio. Yo me pongo serio. Bueno, a ver, entonces, la cuestión aquí es la siguiente. La filosofía personalista lo que ha logrado Ajá. es hacer una síntesis para poder integrar todos los elementos de la persona, del ser humano, para que no esté fragmentado como puede ser algunas otras filosofías en las que reducen al ser humano a un mero, solo a cuerpo o solo O sea, inteligencia. cuando tú dices fragmentado es porque se reduce. Es un enfoque reduccionista. Reduccionista. Ok. Entonces lo fragmentan, obviamente conceptualmente, Ujú. no somos el mencho para mutilar gente. Ey, quieto. Entonces, eso sí lo censuran, ¿verdad? Puta, porque si no Entonces, vienen por nosotros, güey. Sí. Entonces, hay filosofías que lo que hacen, ¿qué cosa es? Toman fragmentan a la persona humana conceptualmente y se concentran en una sola cosa. Y entonces, al concentrarse en una sola cosa, a la hora de integrar o medio querer integrar Ya los no otros entra. elementos, le dan en la torre, Porque ya no entran. porque ya no encajan. Y entonces lo que hace el personalismo es toma todos estos elementos de la persona humana y busca explicarlos, pero siempre en su conjunto. Por eso se habla de un personalismo integral. Busca integrarlos completamente. Y ahí es donde entra el tema de la identidad. Porque al ver a la persona así como algo global, como algo completo, como algo total, lo que hace es pues, darle un sentido. Y cuando encuentras un sentido, entonces el tema de la identidad se aclara, el tema del género se aclara, y el tema del yo, por supuesto, deja de ser egocentrismo para verse como alguien que vive en una comunidad. Pero mira, está bien padre por lo que acabas de decir, porque Erik Erikson definía la identidad como la continuidad del ser. Es decir, la respuesta estable en el tiempo. Si tú fragmentas a una persona, como bien acabas de decir, no puedes volver la respuesta estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque los fragmentos nunca pueden responder de la misma manera a Exacto. todo. Pero si lo vuelves como conjunto, entiendes todas las aristas y entonces sí se vuelve estable en el tiempo. Y hay una cosa importante, que cuando tú logras hacer eso conceptualmente, haces que la persona eso lo empiece a implementar acciones Sí, en para que consecuencia de su vida vaya en torno a eso. Y entonces, ¿qué surge? Una persona que busca esa unidad en sí mismo empieza a tener propósito. Sí, pero es un propósito que tiene toda esa unidad al servicio de ese propósito. Sí. Y entonces no. O sea, casi que el propósito, yo no sé si a lo mejor voy a patinar ahí, pero es un medio mediante el cual la persona encuentra sentido a su vida. Sí, patinaste feo. Porque pues al final el propósito es un punto hacia el cual yo me dirijo. Sí, Entonces, pero es que me sirve, por eso te digo que a lo mejor medio patino, me sirve el propósito para yo buscar una unidad en mí mismo para lograr eso. sí, pero es que yo creo que en realidad, digo, entendiendo esto como identidad de respuesta, es que el propósito y esa identidad te acercan y te llevan, pero al servicio del propósito, pero no unifican. Síguele. No, ibas bien. No unificando, o sea, no. Perdón, chavos, es que lo que acabas de. Lo grabaron aquí, pero es Por que. supuesto que lo grabaron. Sí, bueno, perdón. A ver, el sentido, o sea, es que el propósito no es como que todo se oriente, sino es el propósito hace que todo lo que soy esté orientado hacia allá, dando respuesta. Por eso es una respuesta en continuo, dando una respuesta hacia eso, pero poniendo todas esas aristas al servicio de ese propósito. Pero No- fíjate que no se contradiría esto que acabo de decir con esto que acabas de decir tú. ¿No? No. O sea, me dices. Es me un fin y un preguntas, medio. O sea, el propósito sería Lo un que fin y pasa un es que medio. acuérdate que en sí mismo las cosas no pueden ser fin y medio.
podemos estar fundando un nuevo concepto de Y filosofía. no quiero meterme en ese madre. No, pero, o sea, es la verdad, porque o es medio o es fin. Y si no nos ponemos relativistas, bueno, depende en qué contexto. No, ni madre. O sea, o es medio o es fin. No, bueno, a ver, es que en el análisis filosófico, al hacer análisis sí puedes hacer eso, ¿no? O sea, bajo Pero es esta peligroso, perspectiva, porque entonces darías pie a decir, esto se vuelve por eso la relativo. filosofía es complicada, porque después de hacer esos análisis de que desde la perspectiva de fin, esta situación puede tener ese papel, pero si lo vemos desde la perspectiva de medio, también puede ser, ¿no? Es un poco lo que a veces juegan en textos filosóficos que de repente dices, no entendí nada. Lo tienes que volver a repetir y después de varias veces ya lo Y no lo aterrizas. entiendes, no mientas. No, sí se llega a entender, porque lo estás como distinguiendo desde un punto de vista meramente racional. Sí, pero... En la práctica es, me pongo a hacer acciones para lograr ese objetivo y punto, ya. Sí, pero es que hay que tener cuidado con eso, porque entonces nos volvemos muy maquiavélicos. ¿Cómo? Digo, la frase famosa, ¿no? Y que la gente la entienda. Mira, el fin justifica los medios. Ahí es donde puedes jugar con esas dos. Ah, ya te entendí. Ok, pero ya te estás metiendo en temas de moral. Exacto. Sí, pero es que no podemos separar estos dos, estos tres conceptos de temas de moral. Ya te entendí. Ok. Bueno, a ver, al menos desde la psicología. O sea, por eso cité a Eric Erikson. Es uno de los cuates más bonitos Ujú. en ese tema. Y también podemos poner a Eric Fromm con el amor. No. O sea, Erikson fue puntual, tajante. Las cosas son así. Digo, porque nos podríamos poner en el, por ejemplo, de género. O sea, cómo se define género de acuerdo a un montón de cosas. Dices, no, güey, está muy dañado. O sea, el género lo podríamos ver como la expresión psicosocial de la sexualidad. Así lo define. Así se define, digamos, la OMS. Así es. No, ajá. La Organización Mundial de la Salud, sí, la OMS. Así lo define. Igual que sexualidad es placer. Capacidad de sentir placer. Así se definió mucho tiempo. Pero a ver, ¿por qué te digo que esa parte? O sea, quiero que sí tengamos esa situación moral, porque es que la moral también te dice que hay una línea muy clara. O sea, hay conceptos claros. No hablo de bien y mal nada más, sino escala. O sea, es blanco y negro. Hay escala de grises, sí, pero eso no lo vuelve blanco o negro. Es un gris, ¿no? Entonces, esa parte. Y la modernidad ha quebrado esos conceptos. Lo quiere desligar las cosas. Ok, sí, creo que te entiendo la idea. Bueno, porque últimamente me costó. O sea, la verdad es que sí me costó, me conflictó mucho. Esto te digo porque además como psicólogo sí dices, es que tengo que validar, pero tengo que tener cuidado con qué valido. ¿Cómo lo valido? A ver, estamos entrando, parece que es un poco revuelto lo que estamos manejando porque hasta ahorita lo estamos viendo, pero es el sentido del yo, desde la psicología, es simplemente la integración de mi historia y mis capacidades con los límites biológicos, ¿no? Ujú. Pero me diferencia de lo que sucede y de lo que soy. Ese es el yo desde la psicología. Desde la psicología. Por ejemplo, el dolor tiene la funcionalidad, o la función, perdón, de separarme de los demás. Por eso el duelo, o sea, cuando se me muere, yo no puedo, a mí no me puede doler mi propia muerte. Ujú. Los que tienen enfermedades terminales y todo eso, no es que tienen que integrarse al dejo de existir. Pero ya que me muero, no me duele mi propia muerte, de acuerdo a la psicología. A ver, pero un poquito regresando a la definición del yo, según Ujú. la psicología, ¿qué dijiste que es? La integración de mi historia, mis capacidades y mis límites biológicos. Por ejemplo, desde el personalismo, la filosofía personalista, lo que haría un poco digamos, como el autor o los autores, Ay, no hay mucho tiempo. Eduardo Munier, Eso. actualmente Juan Manuel Burgos, que ha sido, Es ha hecho buenísimo. una cosa brutal que ha sido sintetizar a todos los personalistas. Él distingue entre individuo y persona, Ujú. Sí, no, es que no es lo mismo. ¿no? Individuo lo ve desde el punto de vista más como el ser egocéntrico, narcisista, Ujú, autonomía cerrada. ujú. Y la persona la ve como ese yo ser abierto y ser relacional y comunicativo. Sí, que sería como un sistema cerrado y un sistema abierto de acuerdo a la Ujú. teoría de los sistemas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es así como lo ve el yo. Ujú, El yo lo ve como un ser ujú, que se relaciona ujú. y que hace comunidad y que comunica. Pero por eso la psicología lo habla como la integración de mi historia, mis capacidades y mis límites biológicos. Todo eso
en función de la relación con el otro. Y por eso es la delimitación de yo y lo que me sucede y el otro. Yo no, o sea, por ejemplo, en el trastorno borderline, los límites del yo están muy trastocados. Mi identidad y mi definición depende también de la persona con la que me junto. Entonces ves Pero, mucha por influencia. ejemplo, ahí estamos hablando de un trastorno, o sea, algo que se Sí, sale sí, de sí, lo... sí. O sea, lo sano es, tú y yo sabemos cuál es la diferencia, yo no dependo de tu juicio de validación para sentir que existo, y ya. Ok. En este sentido, entonces, ¿cómo abordamos identidad? Te decía que la identidad es más como la respuesta. La respuesta estable en el tiempo. Es decir, yo tengo que tener claro quién soy. Respuesta estable en el tiempo. Sí. Ok. ¿O es respuesta estable al tiempo? Ya me hiciste dudar de las preposiciones. No, está bien. O sea, me parece que está interesante porque lo que haces es darle una continuidad. Ah, claro. Es Porque que la identidad es un continuum. y lo que pasa ahorita con muchas teorías psicológicas, Ah, incluso filosóficas, es que tu identidad puede cambiar. Es que eso es importante. La identidad no cambia. No puede Pero cambiar. te venden la idea de de que que puede puede cambiar, cambiar. que es Y muy entonces ahí por- tenemos las cuestiones de género. Claro, y no solo las de género, las de un montón de cosas. Las de Los género son Terians. las de género son las más delicadas Ah, porque son las que más repercusiones dañinas han tenido. ujú. La identidad de género ha llegado a los tratamientos bioquímicos. Sí, claro, de castraciones químicas. Y no solo eso, o sea, una salvajada. Hace poco veíamos que, o sea, una mujer que se siente hombre tiene que hormonarse, entonces tiene que inyectar. Porque mi identidad es ser hombre, güey, no. Ujú. Si tu identidad es ser hombre, habrías nacido hombre. Porque la identidad implica esa integración de mis capacidades biológicas, todo eso, en lo mismo. Saber reconocer todas esas y que eso me dan. O sea, entender que no puedo cambiar lo que yo creo que puedo cambiar. Pero volvieron moldeable la psique y entonces la psique ya, ay, como soy una mujer, entonces no va por ahí. La identidad por eso es una respuesta de Jonas. Casi te cargas los micrófonos. Los micrófonos, las tabletas, los celulares. Ah, eso, mucha gente no sabe lo que me bajó el azúcar. No tienes un dulcecito por ahí. No, no es cierto. Creo No que sí, no es cierto, pero- es broma. Es broma, es broma. O sea, la identidad por eso es una respuesta estable. Pero si yo lo puedo hacer tan moldeable de que lo cambio de acuerdo. O sea, estable es la respuesta a nací hombre, me voy a morir hombre. Nací mujer, me voy a morir mujer. Y no hay más. Es que soy género fluido. ¿Qué es eso para empezar? Además se hicieron un cuadrante en sexualidad de 4. Ya orientación sexual, género, identidad sexual y... Expresión y Esa orientación. mera son 4 cosas diferentes. Tú no. No. O sea, no, es separarlo, es desintegrarlo, todo tiene que ser dividido, porque además acuérdate, bien lo dijiste con el tema personalista. Si yo divido todo, ¿qué pasa cuando lo intento integrar? No, No cabe, no entra. Cabe. Y como no cabe y no entra, es mucho más maleable cada uno de los aspectos. Porque están divididos. No hay cohesión entre ellos. Puedo golpear uno y no pasa nada. ok. A ver, yo quiero entrar aquí en un tema que no fue propiamente de filosofía, es más de psicología, pero coincide mucho con estas ideas de la filosofía personalista. Y entonces, es de Viktor Frankl, ¿no? Entonces, fíjate, la filosofía personalista nos dice que esta duda antropológica que estamos viviendo surge porque la solidez de las instituciones que antes nos servían de anclaje, familia, comunidad, tradición religiosa, etcétera, desaparece. Y entonces ya no tienes o sea, como que te quitan el piso y entonces ya no sabes dónde pisar, dónde poner firmeza. Ajá. Y entonces Viktor Frankl dice una cosa bien interesante en su libro, ¿cómo se llama? Ante el vacío existencial. Que entendí la mitad, pero de esa mitad lo que entendí, fíjate este párrafo que está bien interesante. Dice, ya no tenemos familias, ya no tenemos comunidades ni tradiciones que nos digan qué hacer ni quién ser. Ujú. Y entonces, ante esa no saber para dónde, hay dos vertientes hacia las que podemos caminar. Hacia hacer lo que todo mundo hace, y él le llama conformismo, o hacer lo que otros quieren que hagamos a la fuerza, y él le llama totalitarismo.
Mocos. Entonces está fabuloso porque está sintetizando lo que vivimos el día de hoy. ¿Vivimos qué cosa? Pues la borregada, lo que digan todos, la moda en turno, o un totalitarismo en el Que cual es se el nos dicen lo que tengo que hacer, y muchas veces ese totalitarismo mezclado. está mezclado con un conformismo, porque ahora muy orwelliana la cosa, muy pues no orwelliano, el otro, ¿cómo se llama? El de El Mundo Feliz, Huxley. Ese Aldous está Huxley loco. ya no es mediante la pistola, ahora es mediante lo que te gusta y lo que te da placer. Claro, claro, claro. Entonces está bien canijo, porque entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues es una radiografía del mundo de hoy. Nos volvemos esclavos de las modas, de nuestros placeres, y pues no sabemos para dónde. Y nomás estamos evadiendo la realidad, no estamos afrontando nuestro Pero, ser. ajá, porque acabas de... Pero, o sea, voy a hacer una interrupción. Me encantó cómo lo abordaste. Me echó, iba a ser intercambio de elogios. Te aviento flores, tú me avientas flores. O diría alguno, vamos a aventarnos cebollas. O sea, me gustó mucho como dijiste que el tema es que ya no tenemos piso. Ajá. La identidad desde la psicología hace mucho tiempo, incluso el psicoanálisis así lo abordó en sus principios, te hablaba de que no era una construcción, era un don, La identidad. era algo que Ok. tenías que descubrir, no que tenías que construir. Estoy totalmente de acuerdo. El problema, Y de hecho, este concepto que acabas de mencionar es todo lo contrario a lo del género. claro, Porque el género hoy se habla de que es una construcción que tú social y decides, no lo social, es, cultural. es un don que ya estaba ahí y que tú tenías que descubrir, pero que iba en concordancia con lo que habías recibido. Por eso hablábamos de esa integración de todo. Y lo acabas de decir, no hay instituciones que nos integren, Mm, no tenemos piso, porque la integración requiere solidez. un apoyo sólido. Y ya hablamos de mundo, de tiempos líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que eso sí, porque también, digo, el personalismo habla de la unidad de persona o la unidad de vida, que eso lo habla más la doctrina católica, pero es esa parte, o sea, no puedo separar las cosas y esas cosas tienen que estar en armonía. Y si intento separarlas, Le doy en la torre a generas todo. un caos. Pero le doy en la torre a todo y ya no está en armonía. Por eso es como, soy un hombre en el cuerpo de una mujer, eso no está en armonía. Pero como lo separaste creyendo que lo podías separar, ya por eso le rompiste Exactamente, la armonía. exactamente. Y por eso no es una construcción, porque las construcciones son bloques. Estamos hablando de que es un don, es un todo, que se separa para entenderse, no para... tiene Fragmentarse en la práctica. Exactamente. Sí, es meramente una cuestión No conceptual. manches, hoy sí estamos bien heavy. Pero espérate, nos vamos a aterrizar de una manera Espérame, porque sí me estoy sencillita. echando A un ver, bueno, churrazo. elévate, No, elévate. no, ya estoy. Déjame disfrutar de las mieles de las El nubes de viaje. hoy, güey. O sea, sí estoy viendo otra cosa. Es que, ¿qué crees? Resulta que la mejor forma de explicar esto, incluso ponerlo de forma práctica, no lo encontré en la filosofía. Ay, te pateé, perdón. Lo encontré en el catecismo. Pero la ¿Quieres teología es una rama de la filosofía, la teología? ¿no? No. O sea, la filosofía le da fundamento A la racional a teología. la teología. Le ayuda, pues. Por eso dicen por Ah, eso dicen en las altas esferas eclesiales que la filosofía es esclava de la teología. ¿sí supiste lo que pasó en Navarra? ¿Qué pasó? Ya obligaron en varias a prepas y todo eso van a estudiar filosofía y teología. Y nada de que no pueden estudiar. Prepas. Me da gusto, me da gusto. Hacía falta. Sí, sí, sí. No puedes andar por la vida siendo barrendero sin escoba. ¿Cuál sería la escoba en este momento y cuál sería el En barrendero? este mundo, la escoba sería la filosofía y la teología. Tampoco no sonó bien fregón cuando lo dije. Madre, no tuvo madre. Esa fue una frase que todo. ¡Ay, güey! No puedes andar por No. este mundo. A ver, bueno, pero la respuesta que vimos en el libro A ver. naranja. En el libro naranja. A ver, porque sí estamos como yéndonos muy para arriba. Muy Pues, es que- elevados y todo esto. Identidad, género, ya vimos que no te puedes fragmentar como persona. Exactamente. Pero esto en la práctica, ¿qué?
En la práctica, sé. ¿de qué me sirve? Bueno, nos va a servir de muchas cosas. Primero es el autoconocimiento. Bien. Conócete tú a ti mismo y eso significa todas las esferas de tu vida, todos los aspectos de tu vida. El corporal, el afectivo, el espiritual, todo. Conocerlo para poder comprender qué función tiene dentro de todo tu ser persona. ¿Sí me explicó? Sí. Y una vez que entiendes que existe ese aspecto en ti, que tiene una función, saberlo integrar en tu dinámica de vida en general. Para que después no hagamos tonterías, como por ejemplo lo que muchas veces hemos hablado, que a veces se confunde el sentimiento y la emoción como el elemento para tomar decisiones cuando no lo es. Es el ¿No? punch final, pero no lo es. En fin, y en donde encontré más luz fue en la definición que el catecismo de la Iglesia Católica da al concepto de castidad. Queridos amigos que nos están viendo, ¿alguien sabe lo que es la castidad? Escríbanoslo en los comentarios en estos momentos. Tin, 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 tin. Bernardo, ¿qué es la castidad? Así, lo primero que se te ocurra, no importa si está bien o si está mal. La virtud que permite darle al cuerpo o la corporalidad el correcto uso. No. A ver, entonces, ¿cuál es? Yo esta pregunta luego la hago a grupos de catequistas. Ya voy a empezar a ventilar, ustedes dispensen, pero lo he hecho a grupos y entonces siempre me dicen cosas como, es no tener sexo, es cuidar mi cuerpo, no andarlo enseñando. Y entonces les digo, no, eso es pudor. Pero la castidad, fíjate lo que dice el catecismo. Está muy elevada, pero se las vamos a explicar de forma sencillita. Entonces fíjate lo que dice. Significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Eso es castidad. Bájelo, por favor, porque la verdad es que sí lo hiciste muy elevado. Para que nos entendamos, y lo vamos a explicar de una manera sencillita. Entonces, este ejemplo también lo pongo a veces en conferencias y la gente le da mucha risa. Entonces, yo tengo aquí un bowl con harina. Yo tengo aquí un bowl con huevos. Yo tengo aquí un bowl con mantequilla, otro con azúcar, otro con levadura. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, Bernardo? Algunos dirán, un pastel. Algunos dicen un pastel. Tú sabes qué tengo. Ingredientes. Es correcto. No tengo un pastel. Pero si yo Pastel sigo una en potencia, receta y en un bowl más grande empiezo a integrar, como dice aquí, los ingredientes en la medida exacta, ¿qué va a suceder? Cuando lo meta al horno va a salir un pastel, pues como lo probé. Pero por ejemplo, si a esa receta yo digo, la voy a hacer como me dé la gana, y entonces me paso de harina, o me falta azúcar, o le pongo más huevos, o en el sentido recetario, pues, o me paso de alguna cosa. Es que también si le pones más huevos puedes esponjar de más la... Sí, y entonces ¿qué te va a salir? No te va a salir el pastel, te va a salir una cosa ahí media rara, otro sabor. Otra cosa. Te va a salir otra cosa totalmente desequilibrada a lo que tú tienes como receta principal. Claro. Entonces, este ejemplito nos puede servir para comprender esta definición de castidad. Porque lo que me está diciendo la definición de castidad es que mi ser persona hombre o mi ser persona mujer, para que yo pueda hacer ese pastel perfecto, tengo que integrar cada uno de mis aspectos vitales, de mis aspectos del ser, en la justa medida. Y eso, ¿qué es lo que me lo define o me lo da? El saber y conocer la naturaleza de cada uno de esos puntos. Entonces, si yo sé para qué son mis sentimientos, si yo sé para qué es mi cuerpo, si yo sé para qué es mi espíritu, lo voy a colocar en la justa medida y no voy a poner en su lugar otra cosa a la que no le corresponde. Eso, como se ve en la práctica, pues gente, por ejemplo, que lo espiritual le vale gorro y nomás se dedica a
alimentar, no sé, el culto al cuerpo y nomás se la pasan cuidándose 100% el cuerpo, pero después cuando hablas pues son bien huecos o no tienen Pero inteligencia qué emocional. O sea, qué chistoso, porque entonces estás hablando de que eso sería alguien que no es casto. Otra vez volviste a babear. Sí estoy bien. Alguien que no es casto es el cuate que le rinde culto al cuerpo. Pero Sí. podrían decir muchos que es templado. Digo, la castidad es hija de la templanza, pero es la Es que ahí está, fortaleza. es que ahí está la cuestión. Porque el concepto de castidad es mucho más profundo. O sea, acabamos de leer la definición. Te lo acabo de decir, carajo, ¿no No entiendes? estás ¿O qué? entendiendo, Bernardo. O sea, te lo dije. Es eso. Ya está durmiendo Eric, Y por se cierto, ¿eh? reduce al tema. Deja Ya de te estás gritar. durmiendo, Sí, Eric Eric. está dormido desde hace 15 minutos. Es que el concepto de castidad es mucho más amplio. Porque cuando hay esos desajustes, Ujú. en lo primero en lo que se manifiesta es en el aspecto sexual. Sí, pero porque es la expresión más obvia de Y todo lo porque demás. somos seres sexuados. Ujú, ujú. Tú eres varón en todo tu ser. Por eso la teología del cuerpo que dice, No, es una belleza, pero no. dice que somos seres, o sea que como somos seres sexuados, toda relación que tenemos es sexual. Sí, O sea, se va a escuchar horrible, pero pues aquí llevamos teniendo relaciones sexuales tú y yo desde hace como 3 meses. ¿Sí me explico? En ese sentido amplio. En el sentido amplio del tema sexuado, casado, de que güey. eres varón completo, aquella persona es mujer completa, entonces toda interacción es una Una relación relación sexual sexual. en el sentido que aquí estamos Amplio, definiendo. amplio. Ya la relación entre esposos en la intimidad es diferente, una por eso es relación conyugal. sexual ya más íntima. Pero es que, a ver, la definición aquí nos lo dice. Se hace persona verdaderamente cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Y eso es tu identidad. Por eso el concepto de castidad creo que en la fe en general no ha sido profundizado de la manera que debería, porque todo el mundo lo reduce a no tener sexo o sí tener sexo. Y no, no es eso. Ay, perdón. Salud. Gracias. Está muy fuerte. Entonces, si tú no vives tu castidad en Pero, este sentido, voy a entrar. a ver, ¿Qué dijiste? Si tú no vives tu castidad y qué? en este sentido, Ah, ¿qué entendiste? estás sentido. ¿Está ¿ya? sentido? ¿De qué se va ¿También? a sentir? ¿También? ¿No? Yo le doy demasiado importancia a mis emociones, pero no cuido mi espíritu ni mi cuerpo. ¿Qué voy a generar? Una personalidad desequilibrada y de ahí vienen los trastornos mentales, que normalmente el primero en donde se manifiestan es en un desorden en la práctica de la sexualidad, confusión. To rest my case, that's all. Rest my case. Oh, qué bonita pronunciación. ¿Qué opinas? No La sé si verdad es estamos que- en la misma sintonía. Sí, es que sí es contundente. Digo, a ver, estás metiendo mucho el tema religioso que me parece bastante bueno. No toqué nada religioso. Bueno, es que el No catecismo. toqué absolutamente nada es el religioso. catecismo. Es pura antropología, es filosofía. Sí, pero el catecismo. ¿Cuándo te hablé de Dios, Bernardo? ¿Cuándo te hablé de Dios? A ver, cuéntame. Ah, que lo agarré de un libro religioso es otra cosa. Pero el concepto es totalmente filosófico. Pero tú sabes que me apoyas, Bernardo. Sabes que estás de acuerdo A las conmigo. pruebas me remito. Bueno, está bien, sí. Por eso les dije, nos íbamos a ver muy mochos el día de hoy. A las pruebas me remito. ¿Qué opina la psicología de esto? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, no, no está nada descabellado. No le llaman castidad, pero sí. ¿Cómo le llaman? Identidad, Identidad. identidad sana. Ok. Porque lo que pasa es que la psicología te dice que el gran problema que tenemos es que validamos emociones enfermas. Ok. Ok, eso está padre. Me encanta porque este se emociona con el... Esto está interesante. Está muy bueno esto. No, sí, o sea, a ver, si yo constantemente me dedico... Ay, ya me fui muy lejos. Si yo constantemente me- Bruto. Quedó grabado el mocazo. Déjate mocas, digo mocanca. No, eso ya siente que te estás moneando. ¿Tienes noticias ahí algo? A ver, la emoción enferma es aquella que se enfoca en
validar una emoción que no va en concordancia o armonía con todo lo demás, con la persona. Por ejemplo, me siento triste, pero es una relación, es una emoción enferma porque no deberías sentirte triste. Por ejemplo, estás en tu cumpleaños, te la estás pasando bomba, la gente te está amando y todo, y me siento triste. Hay un desajuste. Bastante importante, ¿no? Ajá. Me veo hasta mamado. Ya me vi. De mamado. No manches. Me siento empapado. Mira, ya llegó producción. Gracias, producción. Sí, o sea, es obviamente que está bueno porque es la emoción enferma es aquella que no va en concordancia o en armonía con lo que está pasando en el contexto. A ver, es que mucha gente ya empezó a validar, y también psicólogos, que es, tú tienes derecho a sentirte, a verte, como tú creas en ese momento, y estamos validando algo que es, no está ajustado a la realidad. No puedes validarlo todo, tienes que aprender a confrontar un poco al ser humano. De que te ríes. No, que me encanta, me encanta. Sí, pues es que yo también me puedo emocionar como tú, ya te emocionaste hace rato. ¿Sabes por qué? Porque desde el punto de vista filosófico del personalismo, lo que han hecho estos filósofos personalistas, han dicho es que el ser humano tiene tal estructura antropológica que no necesita una validación externa. Que es muy cierto. A ver, esto es muy importante. Nos volvimos dependientes de la validación externa psicológicamente hablando. Claro. Es que no me siento aceptado por el grupo. Güey, es que no va por ahí. Sí, Habermas decía, necesitas pertenencia a un grupo social, pero ese no te define el grupo. Perteneces al grupo cuando hay, bueno, no es complementariedad, es semblanza, sinergia. Conexión. Ándale. Empatía, podríamos decirlo. Y simpatía. Sintonía de vibras. Eso no es correcto, fue broma, ¿eh? No se la crean. Yo Gracias. no- o sea, que mis chakras estén en armonía con tus chakras. Vibrando alto. Ya, pues, era broma. Por Perdona. eso, no, pero eso que acabas de decir es que yo siento que vibro diferente. Güey, no va por ahí. Ujú. Y ya empezamos con disforias. Hay algo muy importante que es, si yo valido mucho una emoción enferma, lo que genera en la persona es una disonancia. Un ejemplo. Si yo te digo constantemente, es que sí, está bien que te sientas mujer. Eres un hombre, pero está A bien ver, que pero ese es el ejemplo más extremo. cabrón, Perdóname, estoy perdóname. hablando. Discúlpame. Chingao. Perdón por todas las malas palabras, pero es que me espero cuando... Y me lo hace constantemente, fuera de cámara me lo hace más seguido. A ver. O vámonos entonces a uno más pequeño, de disonancias. ¿Sabes qué? Es que lo que te ponen en una fiesta, me la estoy pasando bomba, soy el centro de atención, la gente me quiere y me respeta, y me siento triste. Y alguien llega y me dice, está bien que te sientas triste en estas situaciones. La disonancia es, ¿por qué me siento triste en esta situación si debería de estar feliz? Ajá. Entonces, como es una emoción enferma, tienes que trabajarles, veamos qué es lo que... Pero no está bien. Entonces, cuando hablan de validar, cuando es una validación sana, o sea, te entiendo que le estás pasando mal. No, cuando es una obligación, veo la tristeza, sé que está la tristeza ahí, pero no es correcta. Eso es validar. Sí, Ah, sanamente. Ay, por piedad, hagan que esto sea un reel para el... Bueno, validar sano, si vamos a hacer esto es validar sano. Sí, no, Porque- por eso, claro, Sí, porque no, ahí es no, donde se es está que- confundiendo. bueno, estoy haciendo validación. No, te valido. O sea, es válido lo que sientes, sí es válido lo que sientes porque está ahí, pero no es sano, no es Ok, correcto. sí, exacto, sí. Eso Y me digo, a ver, refería. esto es muy importante porque es que eres bien sentido, te sientes de todo. Bueno, es que tienes derecho. No, espérame, tienes que ser más recio. Válido el que sí eres sentido. Y tiene su razón de ser. Cuando eras niño, bla, bla, heridas, lo que sea. Pero no es correcto. El tema es que ya nos acostumbramos a que validamos y entonces lo volvemos correcto, aceptable, parte de ti. A ver, entonces nada más para ubicar bien esto, porque creo que es nuevo y a mucha gente le va a hacer mucho ruido. Una validación incorrecta es cuando la emoción, la situación que estoy viviendo y que me está generando cierta emoción, en vez de corregirla, simplemente te digo, Mira, a ver. no pasa nada, sigue por ahí. Exacto. En terapia pasa mucho. Te dicen, tienes que trabajar la validación con la persona. Viene una persona con trauma, por ejemplo. No voy a ir tan extremo. Una persona que tiene un trauma de rechazo de su papá.
te dice, no manches, es que mi jefe, que es hombre, que tiene más o menos la edad de mi papá y la complexión de mi papá y físicamente, me dijo que estaba mal y me sentí, o sea, ¿qué le pasa? Entiendo tu molestia, pero tú y yo sabemos que la molestia no es con tu jefe, ¿verdad? Que es con tu papá. Eso es una validación. La entiendo, la veo, Pero hay que corregirla. pero no te la voy a permitir para que siga por ahí. El tema es que mucha de la validación ahora a la enfermedad, sí, validación a la enfermedad, es, está bien, tómate tu tiempo para sanar. Si es que quieres sanar. Güey, no. O sea, es básicamente lo que siempre se había llamado ser alcahuete. Ujú. Ok. Sí. Sí, me gusta. Me gusta cómo lo dices. O sea, parece que no, pero es que cuando validamos de esa manera, generamos de verdad conflictos internos brutales en la persona. Oye, pero ya yéndonos a un punto de vista desde lo psicológico, el tema de terapia, ¿cuál tendría que ser, por ejemplo, el trabajo para que la persona, pues eso, se dé cuenta y confronte su realidad y no se ande dejando llevar, sino que realmente la afronte y corrija lo que tenga que corregir, El, sane lo que tenga que es sanar, que hay que darle estructura, hay que darle base, darle piso, lo que decíamos atrás. que es muy difícil. Ujú. Porque el piso se da a través de redes de apoyo. Pero si te acaba de decir la persona que viene de un hogar roto, y cuando digo un hogar roto no hablo de un divorcio, tampoco, o sea, un hogar roto es donde los roles, donde las tareas, donde las necesidades no fueron cubiertas, no fueron cumplidos los roles, las tareas no se concluyeron. Pues entonces no tiene piso, no tiene redes de apoyo. ¿Cómo le doy piso? Y la red de apoyo es, podríamos poner el ejemplo de la secta, lo que encontró y que le dijo, estás bien. Eso que sientes es muy natural y normal. Y puedes vivir en consecuencia de ello. No. Sí, eso que sientes es muy natural por lo que viviste, pero no te va a llevar a la felicidad. Vamos a corregirlo. Por eso también es muy cómodo en generar las terapias. Están prohibidas las terapias de conversión en Estados Unidos, Inglaterra, no, bueno, no me acuerdo si en España ya, pero varios países. Las de conversión, o sea, sabes que no eres mujer, eres un hombre y te vamos a dar eso. Pero las de reafirmación, no. Soy mujer. Y entonces hay terapia de reafirmación para que de verdad te vuelvas mujer. Estoy validando emoción enferma. Mm, qué fuerte, Carnal, qué fuerte. qué fuerte, carnal, qué fuerte. Oye, O yo. ya se nos fue el tiempo. Y cañón, ¿eh? Porque No sé si quieras agregar algo más, si no, pues vamos pasando a la conclusión. pasemos directo a la conclusión, porque la verdad es que creo que ya dejamos bastante reflexión el día de hoy. Ujú. Parecía que no. La verdad es que Eric hasta nos dijo, al principio estaba muy drogado, pero llegamos a algo. Conclusiones, Bernardo. Ante esta realidad, ¿qué conviene o cuál sería pues una línea de trabajo como sociedad que sí sea realista y que podamos pues aportar algo? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es generar un sano juicio en las personas. Aceptar todo lo que tenemos como ese don dado y agradecido y es, esto eres. Deja de estar buscando, es que siento que esto es extraño en mí. No, no es extraño. Hay que ver por qué sientes que es extraño. Ujú. Digo, también no asociar las cosas a cosas que no van. Ujú. Y el sano juicio también es confrontando a no te voy a validar todo. Segundo, creo que hay que fortalecer el eje interno de la persona a que me refiero. No se trata de darle un aplauso por cada babosada que haga. Sino es, a ver, eso que dices, eso que haces, perfecto. Tú sabes que no es correcto. Y el eje interno es internalizar Ujú. las cosas, las acciones, las consecuencias de las mismas. Y enfrentarlas. Y ya. Yo creo que también hay, y pues darle un poquito de la verdad, de entender que la verdadera libertad no es poder cualquier cosa, no es la libertad de elección, sino es poder mantenerse en las decisiones que tomamos y también en coherencia con lo que vivimos y somos. De acuerdo a la integridad que hablábamos y la armonía. Vuelvo a lo mismo, la unidad
de la persona es armónica. Si hay algo que desentona, hay que armonizarlo. Castidad. Exacto. A ver, yo creo que como mi aportación a este tema, yo sí invitaría a que la gente se pudiera leer esa parte del catecismo donde habla sobre el tema de la A castidad. ver, mira, yo haría eso, pero también haría que se pongan a leer el de Víctor Frankl que mencionaste, lo del abismo, el del abismo. Del vacío existencial. Sí, es buenísimo que lo lean. También que lean un poquito de Søren Kierkegaard. No es tan complejo para existencialista, la verdad es que no. Ok. Bueno, me gusta. Y si quieres ponerle así ya como el toque, La cerecita del pastel. un poquito de Eric Fromm. Ay. ¿Sí? Sí, Fromm, no Erickson. Erickson era hipnotista, pero Fromm. Eric Fromm. Sí, es bueno. Tiene claro. Ok. Algunas cosas tiene claras. Porque él habla sobre todo cuando dice la aceptación y el amor a la persona en su totalidad. Te habla de ver verdaderamente a la persona que tienes enfrente. Y San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo creo que cierra perfecto. Yo fíjate que me iría algo a lo mejor un poquito más sencillito. Claro. Laudato Si del Papa Francisco. El capítulo 3 es una joya. Sí, pero hay que tener cuidado cómo se lee. Sí, pero fíjate, la orientación sería un poquito con el tema de la crisis ecológica, la crisis de la casa común, tiene su raíz en la crisis de sentido de la persona humana. O sea, sí, pero es que yo creo que ese es más como consecuencia. ¿Cómo? No se debe leer como raíz, ¿Qué? sino como síntoma. O sea, como una ejemplificación o una explicación del síntoma. Lo de la crisis de... Ah, bueno, a mí me gustó el enfoque que puso el Papa, porque Claro, o o sea, sea, tiene un sentido bien padre, porque dices que la persona humana está tan fragmentada en sí misma Sí, que que hay- ya pierde el sentido de la vida, que por eso ya no se relaciona con la creación. con como la debe ser. creación, pero también con sus semejantes. Sí, pero es que el tema ahí es que estamos hablando de que está tipificando y estudiando el síntoma, dándole como una raíz, pero es como una continuación. Tenemos que regresar a entender el síntoma, no como la consecuencia. Y creo que para eso el catecismo puede ser muy útil, Sí, claro. porque te da las O sea, si son pistas los de... libros que yo recomiendo, sí, lo demás, chingue su madre. Ay, venimos bravos, ¿eh? Venimos poquito. bravos. Léanse lo que quieran. No, tampoco. ¿Eh? No, tampoco. Al rato terminan leyendo. 50 sombras de No Grey. manches. Y la gente dice, ¡ay, estuvo buenísimo, puerco! Pues habla de castidad. Lo que no hay que hacer para vivir la Además, castidad. esto se lo tengo que decir. Tenía una compañera que decía que eso era sexo vanilla. ¿En serio? Sí, que eso no era masoquismo bien. Pero sí es pornografía. Ujú. Pero es sexo vanilla. Bueno. Bernardo, creo que hoy estuvo muy denso el programa. Ay, el de pasado también. El ¿qué pasado le estuvo hacemos? divertido. Váyanselo a ver el de las sectas. Eso. Ay, Si además, crees que perteneces a una secta, velo. velo para ver que Además, lo algo que corrobores. no o no. dijimos, de ese, y creo que viene esto. Recuerden que la secta no necesariamente tiene que ser una institución. Hasta en las familias. puede Exacto, no, darse. pero también la secta puede ser el que una persona confunda su identidad con la institución o el organismo que No es. manches. Claro, totalmente. Los cabezas de las sectas son así. Dicho eso, perdón, quería cerrar lo anterior, después veremos. Y eso es todo lo que yo tengo que comprar. Merci Me beaucoup. encanta muchísimo que ya tenemos un nuevo integrante en este podcast, indirecto, pero nos hace caras para decir las cosas. Eso, Eric. Él está aquí sin estar aquí. Me voy, pero no me voy. Exactamente. Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Ya nos vamos, pero ya saben, en la siguiente nos vamos a seguir, pues, ¿qué? Debatiendo, discutiendo, analizando O sea, estos temas. la verdad es Yo que- ya no sé qué es, si No, debate, no, de no. braille. qué sé. Creo que tenemos todo junto. Porque además los últimos 3 han sido sombríos. Pues está bien. Pues sí. Es escándalo. Hackeando el sistema. Y hablamos bajito. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Esta es una producción de videopodcast.mx.